Muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca del derecho romano, los aportes e influencias que nos dejaron los romanos a la sociedad actual. Prácticamente nosotros somos Roma porque todo es el legado que nos ha dejado, las costumbres y tradiciones todavía las conservamos. Vamos a verlo por qué. ¿Qué aportes nos dejaron? Un aporte es algo que ha dejado y ha seguido todavía influyendo a través de la historia. Uno de los mayores legados de los romanos fue el derecho, ¿no? El derecho es una actividad que se realiza acorde a lo que es una disciplina que controla y regula la sociedad. Es una manera de tener a la sociedad en orden. Pero también esta civilización aportó con conocimientos científicos como la medicina, física, matemáticas, lenguaje y arquitectura. Dentro de la medicina, los médicos tienen su origen en Grecia, pero en el siglo segundo el romano Galeno redactó varios tratados de medicina, ¿sí? Entonces, se ve a la medicina como algo científico, se topa por primera vez a la medicina como algo científico, no simplemente con teorías que no llevaban a comprobar algo comprobado totalmente que sea científico, sino simplemente se lo hacía de una manera muy anticuada antes la medicina, pero en Roma ya se ejerce de mejor manera y lo que desarrolla un, mayor esperanza de vida para las personas. El lenguaje, nosotros también provenimos o proviene nuestro lenguaje, el español, del latín. Entonces, en la provincia de Hispania, que antiguamente era España, que hoy es España y antiguamente se llamaba Hispania, se enriqueció el latín. El idioma base del español es el latín y se lo transformó con el contacto con otras lenguas nativas, generando de a poco un nuevo idioma, ¿sí? Denominado el español, del latín también se origina el francés y el italiano, ¿sí? Las matemáticas, muchos sabemos de los números romanos, entonces es un aporte que nos dejaron ellos también. La física e ingeniería. Construyeron grandes conductos que atravesaban valles y montañas. Son los pioneros en esto de la elaboración de acueductos, de lo que transportaba el agua, ¿sí? Sus territorios estaban comunicados por caminos. Estos caminos, por eso hay el dicho que dice todos los caminos conducen hacia Roma, porque eran de las ciudades de las que mayor ejercieron o utilizaron los caminos de la mejor manera, los más avanzados, digámoslo así. Igual en canaletas, en acueductos, ellos esto utilizaban mucho, ya vamos a ver. Arquitectura, son los inventores del cemento. El uso de este material les permitió elaborar grandes edificios como el Coliseo romano, que todavía se conserva, ¿no? Los arcos, con la ayuda de los mismos, del cemento y con madera, se podía realizar este tipo de arte, incluso que es parte de la arquitectura de Roma. Tenemos los baños públicos, una costumbre romana era bañarse en público, eh, lo hacían cada cierto tiempo y era más como un contacto que tenían con la sociedad, era su manera de ser. Y ahí mismo se dice que ellos realizaban sus necesidades delante de las personas sin ninguna, sin taparse ni nada, sino que lo hacían de esa manera, esa es su forma de ser. Incluso ahí hablaban ciertos ciudadanos romanos de negocios y cuestiones de la vida. Y gracias a los acueductos se puede tener, gracias a la arquitectura, el avance de la física y la matemática, es que los ciudadanos pueden tener este acceso a los baños públicos. Ahí está como los romanos eran tan ingeniosos en el arte en el arte de la arquitectura, con la realización de acueductos, que son sistemas de irrigación que permiten transportar el agua en forma de flujo, o sea, que tenga un camino, ¿sí? Y siga por medios de canales que ellos hacían por debajo de la tierra. Y según la gravedad, el agua tenía que subir y se dividía en dos, pues el agua de consumo y el agua que servía para la limpieza para el riego de plantas y otras cuestiones. Entonces, incluso dividía el agua y también para los baños públicos había esta división en represas. Entonces es un avance muy grande para la época, estamos hablando de los romanos. Eh, Otro aporte, el más importante, lo que hasta ahora ha dejado en nuestra sociedad es el derecho romano. Es el conjunto de principios del derecho que dirigieron a la sociedad.
romana en las varias épocas de su existencia. Vamos a ver. Características del derecho romano, el tradicionalismo. Esto hace referencia a la conservación de las instituciones jurídicas. Quería decir que una institución, si había una nueva, eh, absorbía, las antiguas la absorbían y si tenían nuevas ideas se las mezclaba. No se permitía nuevas instituciones o nuevas ideas dentro del derecho, sino que esto se conoce como el tradicionalismo, es mantener las costumbres y las tradiciones para que no se debilite el poder romano. También tenemos dentro de las características de los derechos romanos el formalismo. Consiste en imprimirle al derecho más rigidez, ¿no? Entonces, no simplemente era porque sí. Recordemos que antiguamente los primeros tratados acerca de las leyes, mejor dicho, podrían ser en Babilonia con el código Hammurabi, ¿no? Pero los romanos la mejoraron sus leyes, el derecho en sí para la ciudadanía. Entonces, una manera de ejercerlo era formalmente. Entonces, ellos tenían un formato interno que es la ley y un externo que es llegar a la voluntad de las partes. Por ejemplo, podemos ver aquí digamos que estas dos personas estaban deliberando porque el uno le robó una vaca al otro, entonces está exigiendo que le devuelva en dinero, por decir así, o en bienes o en otra cuestión. Y el juez puede decir que se pongan de acuerdo en las partes, o si no, el acusado podría ir preso, por poner un ejemplo. Entonces, también se llega a eso, ¿no? O el interno es ver la ley, leer la ley para así poder el juez tomar una decisión coherente. El realismo. Ante la escasez de normas jurídicas escritas se aplicaron varias fuentes como la costumbre o jurisprudencia. O sea, no tenían una ley, sí la tenían, pero todavía no estaba tan avanzada. Por lo tanto, se basaban en la costumbre, en lo que se hizo hace años, lo que se acostumbraba a hacer, y eso mantenía que Roma se mantenga tradicional y siguiendo costumbres dentro del derecho. El individualismo se trata de diferenciación de conceptos del campo jurídico con el que se usan los aspectos sociales, más que nada, ¿sí? Y aquí nos habla acerca de que el ser humano tiene preceptos del derecho romano. ¿Cuáles son los preceptos? Honeste viviré, vivir honestamente. mm, Alterum non laedere, que es no dañar al otro. Sum quid retribuer, es dar a cada uno lo suyo. Estos eran los preceptos que parecen tan sencillos, pero a la final llegaban a cumplir una función muy importante dentro de lo que es un ciudadano y en general a la ciudadanía romana. Vivir honestamente, porque la honestidad es aquella que dice que la verdad se respeta más que nada. Una persona que dice la verdad es una persona honesta, ¿sí? No dañar al otro, no buscar perjudicarle de ninguna manera, o sea, de forma económica o física. Entonces, si no, se puede meter en un lío legal, porque está atentando los derechos de la otra persona. Dar a cada uno lo suyo. Cada uno tiene esto quiere hablar de la propiedad privada, cada quien tiene derecho a tener lo que ha logrado con su esfuerzo y dedicación por trabajo o ciertas cuestiones, entonces cada uno merece lo que tiene. Estos son los derechos romanos que se enfocaba en la vida de los ciudadanos. ¿Sí? Muy bien, chicos, espero que les hayan entendido esta clase y que sea de mucha utilidad. ¿Sí? Me despido, hasta luego. Muchas gracias.